Bucaneros de América. Capítulo 3. Descripción de la Española. Una historia de los bucaneros franceses. La gran y rica isla de la Española se sitúa entre los 17 y los 19 grados de latitud. Su circunferencia es de 300 leguas, su extensión de este a oeste es de 120 y su anchura es de casi 50, siendo más ancha o más estrecha en ciertos puntos. Esta isla fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492, enviado con este propósito por Fernando, rey de España. Desde entonces hasta la actualidad, los españoles la han poseído ininterrumpidamente. En ella existen ciudades, pueblos y aldeas muy prósperas y fuertes, así como numerosas y agradables casas de campo y plantaciones, fruto del cuidado y laboriosidad de los españoles hacia sus habitantes. La ciudad principal y metrópoli de la isla es Santo Domingo, dedicada a Santo Domingo, de quien toma su nombre. Está situada al sur y ofrece una vista excelente. Los alrededores están adornados con innumerables y fértiles plantaciones, así como verdes prados y huertos que producen abundante y variadas frutas deliciosas, propias de la región. El gobernador de la isla reside en esta ciudad, que es, por así decirlo, el centro de distribución de todas las ciudades, pueblos y aldeas que exportan y se abastecen de todo lo necesario para la vida humana. Y, sin embargo, tiene la particularidad, a diferencia de muchas otras ciudades, de que no mantiene comercio con ninguna otra nación que no sea la española. La mayor parte de sus habitantes son comerciantes o tenderos ricos y prósperos. Otra ciudad de esta isla es San Yago o Santiago, consagrada a dicho apóstol. Se trata de un lugar abierto, sin murallas ni castillos, situado a 19 grados de latitud. Sus habitantes son generalmente cazadores y agricultores, pues el territorio y la tierra circundantes son muy propicios para dichas actividades. La ciudad está rodeada de extensos y fértiles campos, tan agradables a la vista como los de Santo Domingo, y estos rebosan de animales salvajes y domésticos, que proporcionan una gran cantidad de pieles muy rentables para sus propietarios. En la parte sur de esta isla se encuentra otra ciudad, llamada Nuestra Señora de Altagracia. Este territorio produce grandes cantidades de cacao, con el cual sus habitantes elaboran un exquisito chocolate. Aquí también se cultivan jengibre y tabaco, y se obtiene abundante cebo de los animales que se cazan en la zona. Los habitantes de esta hermosa isla de la Española suelen ir en canoa a la isla de Savona, no muy lejana, donde se concentra su principal zona de pesca, especialmente de tortugas. Estos peces acuden allí constantemente en grandes cantidades, en ciertas épocas del año, para desovar, enterrándolos en la arena del Bajío, donde, con el calor del sol, que en esta zona es muy intenso, eclosionan. Esta isla de Savona tiene poco o nada digno de mención, debido a su suelo arenoso y muy estéril. Es cierto que aquí crece una pequeña cantidad de guayacún, del cual hablaremos en otro lugar. Al oeste de Santo Domingo se encuentra otro gran pueblo llamado el pueblo de Azo o el pueblo de Azó. Sus habitantes mantienen un intenso comercio con los de otro pueblo situado en el centro de la isla, llamado San Juan de Gobe. Este pueblo está rodeado de magníficos jardines, bosques y prados. Su territorio se extiende a lo largo de más de 20 leguas y alberga una gran cantidad de toros y vacas salvajes. En este pueblo apenas habitan otros que cazadores y carniceros, quienes despellejan a los animales que matan. La mayoría de ellos son mestizos, algunos son hijos de europeos blancos y negros, llamados mulatos, otros de indígenas y blancos, denominados mestizos, y otros de negros e indígenas, llamados alcatraces. Además de estos tipos de personas, existen otras especies y razas, tanto aquí como en otros lugares de las Indias Occidentales, de las cuales se puede dar esta explicación.
que los españoles prefieren a las mujeres negras de estas partes occidentales o a las mujeres indígenas de tez morena que a su propia raza blanca europea, mientras que, tal vez, los negros e indígenas tienen mayor inclinación por las mujeres blancas o por aquellas que se les acercan a las de tez morena que por las suyas. Desde dicho pueblo se exportan anualmente grandes cantidades de sebo y pieles, sin ejercer ningún otro comercio, pues en cuanto a las tierras de este lugar no se cultivan debido a la extrema sequedad del suelo. Estos son los lugares principales que poseen los españoles en esta isla, desde el Cabo de Lobos hacia San Juan de Gobe hasta el Cabo de Samana cerca del mar, en el lado norte, y desde la parte oriental hacia el mar, llamada Punta de Espada. El resto de la isla está en posesión de los franceses, quienes también son agricultores y cazadores. Esta isla cuenta con excelentes puertos para barcos, desde el Cabo de Lobos hasta el Cabo de Tiburón, en su lado occidental. En esta zona hay no menos de 4 puertos, que superan en calidad, amplitud y seguridad incluso a los mejores de Inglaterra. Además, desde el Cabo de Tiburón hasta el Cabo de Dona María hay 2 puertos excelentes, y desde este cabo hasta el Cabo de San Nicolás hay no menos de 12 más. Cada uno de estos puertos cuenta además con la confluencia de 2 o 3 ríos caudalosos, en los que abundan diversas especies de peces muy sabrosos. La región está bien regada con los ríos y arroyos grandes y profundos, por lo que esta parte del terreno se puede cultivar fácilmente sin gran temor a sequías, gracias a estos excelentes cursos de agua. Las costas y litorales también son muy agradables y las tortugas acuden en gran número para desovar. Esta isla estuvo antiguamente muy bien poblada en su lado norte, con numerosos pueblos y aldeas, pero estos, tras ser destruidos por los holandeses, fueron finalmente abandonados en su mayor parte por los españoles. Los extensos campos de esta isla suelen tener 5 o 6 leguas de longitud, y su belleza es tan agradable a la vista que, junto con la gran variedad de sus productos naturales, cautivan los sentidos del observador. Aquí no solo recrean la vista con su diversidad, sino que muchos de ellos también deleitan el olfato y, con la mayoría, el paladar. Además, halagan y estimulan el apetito, especialmente con la multitud de naranjas y limones que crecen aquí, tanto dulces como ácidos, y aquellos que participan de ambos sabores y son agradablemente ácidos. Asimismo, aquí crecen en abundancia diversas clases de frutas, como sidras, toronjas y limas, en inglés, no incorrectamente llamados limones de cangrejo. Además de las frutas que produce esta isla, cuya abundancia, como se dice, supera a la de todas las islas de América. También abunda en toda clase de cuadrúpedos, como caballos, toros, vacas, jabalíes y otros, muy útiles para la humanidad, no solo como alimento, sino también para el cultivo de la tierra y la gestión del comercio. Aquí hay gran cantidad de perros salvajes. Estos matan anualmente a muchos animales de ganado, pues tan pronto como una vaca ha parido o una yegua ha parido, estos mástines salvajes devoran a las crías, si no encuentran resistencia de los pastores y los perros domésticos. Corren arriba y abajo por los bosques y campos, comúnmente 50, 60 o más, juntos, siendo además tan feroces que a menudo atacan a una manada entera de jabalíes sin dejar de acosarlos hasta que han abatido a 2 o 3. Y un día un bucanero francés me mostró una extraña acción de este tipo. Estando en los campos cazando juntos, oímos un gran ruido de perros que habían rodeado a un jabalí. Teniendo perros domésticos con nosotros, los dejamos al cuidado de nuestros sirvientes, deseosos de ver el espectáculo. Por lo tanto, mi compañero y yo trepamos a 2 árboles, tanto por seguridad como por vista. El jabalí, completamente solo, estaba apoyado contra un árbol, defendiéndose con sus colmillos de una gran cantidad de perros que lo rodeaban. Mató con sus dientes e hirió a varios de ellos.
Esta sangrienta lucha duró aproximadamente 1 hora. Mientras tanto, el jabalí intentó escapar muchas veces. Finalmente, al vuelo, un perro, saltando sobre su lomo, se aferró a sus testículos, que de un solo tirón hizo pedazos. El resto de los perros, al percibir el valor de su compañero, se abalanzaron igualmente sobre el jabalí y lo mataron al instante. Hecho esto, todos ellos, excepto el primero, se tumbaron en el suelo alrededor de la presa y allí permanecieron pacíficamente, hasta que él, el primero y más valiente de la tropa, hubo comido todo lo que pudo. Cuando este perro terminó, todos los demás se abalanzaron para tomar su parte hasta que no quedó nada. ¿Qué debemos inferir de esta notable acción realizada por animales salvajes, sino esto, que incluso las bestias mismas no carecen de conocimiento, y que nos dan documentos sobre cómo honrar a aquellos que bien lo han merecido? Incluso considerando que estos animales irracionales lo veneraban y respetaban, él expuso su vida al mayor peligro contra el enemigo común. El gobernador de Tortuga, Monsieur Ogeron, al constatar que los perros salvajes mataban tantos jabalíes que a los cazadores de la isla les costaba mucho encontrar alguno, y temiendo que el sustento común de la isla se viera comprometido, mandó traer una gran cantidad de veneno de Francia para exterminar a los mastines salvajes. Esto se llevó a cabo en 1668, ordenando que se mataran caballos, que se envenenaran y se colocaran en ciertos lugares donde solían frecuentar los perros salvajes. Tras 6 meses de práctica murieron muchísimos. Sin embargo, todo esto no logró exterminar ni destruir la especie, ni siquiera reducirla. Su número parecía casi tan grande como antes. Estos perros salvajes se domestican fácilmente entre los humanos, incluso tan mansos como los perros domésticos comunes. Los cazadores de la zona, cuando encuentran una perra salvaje con cachorros, suelen llevarse a los cachorros a casa. Una vez adultos, cazan mucho mejor que otros perros. Pero aquí tal vez se pregunte cómo llegaron tantos perros salvajes. La ocasión fue que, una vez que los españoles se apoderaron de estas islas, las encontraron pobladas por indígenas, un pueblo bárbaro, sensual y brutal, que odiaba todo trabajo y solo se inclinaba a matar y hacer la guerra contra sus vecinos, no por ambición, sino simplemente porque no compartían un idioma común. Al percibir que el dominio español imponía grandes restricciones a sus costumbres perezosas y brutales, concibieron un odio irreconciliable hacia ellos, pero sobre todo porque los vieron apoderarse de sus reinos y dominios. Entonces opusieron toda la resistencia posible, rechazándose al máximo en todas partes, y los españoles, al verse cruelmente odiados por los indígenas y sin estar a salvo de sus tradiciones, resolvieron exterminarlos y destruirlos, ya que no podían ni domesticarlos con la civilidad ni vencerlos con la espada. Pero los indígenas, acostumbrados a usar los bosques como su principal defensa, los convirtieron en su refugio cuando huían de los españoles. Estos, los primeros conquistadores del Nuevo Mundo, emplearon perros para rastrear los escarpados matorrales de los bosques en busca de sus implacables e invencibles enemigos. Así los obligaron a abandonar su antiguo refugio y someterse a la espada, pues ningún método más suave sería suficiente. Mataron a algunos y descuartizando sus cuerpos los colocaron en los caminos para que otros aprendieran de tal castigo. Sin embargo, esta severidad resultó contraproducente, pues en lugar de asustarlos y someterlos a la civilización, sintieron tal horror por los españoles que decidieron odiarlos y huir de ellos para siempre. Por ello, la mayoría murió en cuevas y lugares subterráneos de los bosques y montañas, donde yo mismo he visto a menudo gran cantidad de huesos humanos. Los españoles, al no encontrar más indígenas en los bosques, abandonaron a muchos de los perros que tenían en sus casas y, al no encontrar dueños que los cuidaran, se adentraron en los bosques y campos para cazar y sobrevivir. Así, poco a poco, los perros dejaron de frecuentar las casas y se volvieron salvajes. Este es el relato más verídico que puedo dar sobre la multitud de perros salvajes en esta región.
Pero además de estos mástines salvajes, también hay gran cantidad de caballos salvajes por toda la isla. Son de baja estatura, de cuerpo corto, con cabezas grandes, cuellos largos y patas grandes o gruesas. En resumen, no tienen una forma atractiva. Suelen correr en grupos de 200 o 300, uno siempre al frente para guiar a la multitud. Cuando se encuentran con alguien que viaja por el bosque o el campo, se detienen, permitiendo que se acerque hasta casi tocarlos, y entonces, de repente, se lanzan a la huida, corriendo tan rápido como pueden. Los cazadores los capturan solo por sus pieles, aunque a veces también conservan su carne, que ahuman para usarla como provisiones cuando salen al mar. Aquí también habría toros y vacas salvajes en gran número, si la caza continua no los hubiera diezmado. Sin embargo, aún hoy en día quienes se dedican a matarlos obtienen considerables ganancias. Los toros salvajes son de gran tamaño, pero no hacen daño a nadie a menos que se les exaspere. Sus pieles miden entre 11 y 13 pies de largo. Es hora de hablar de los franceses que habitan gran parte de esta isla. Ya hemos contado cómo llegaron a estas tierras, ahora solo describiremos su modo de vida, costumbres y ocupaciones habituales. Generalmente se dedican a tres oficios: la caza, la agricultura o la piratería. Es costumbre entre ellos buscar un compañero, a quien podríamos llamar socio, con quien unen todos sus bienes para un beneficio común. Esto se hace mediante acuerdos firmados recíprocamente. Algunos constituyen a su compañero superviviente como heredero absoluto de lo que deja el primero tras su muerte. Otros, si están casados, dejan sus propiedades a sus esposas e hijos. Otros, a otros parientes. Hecho esto, cada uno se dedica a su oficio, que siempre es uno de los tres mencionados. Los cazadores se subdividen a su vez en dos tipos. Algunos de estos solo cazan toros y vacas salvajes, otros solo jabalíes. Los primeros de estos se llaman bucaneros, y no hace mucho que eran unos 600 en esta isla, pero ahora se calcula que son unos 300. La causa ha sido la gran disminución del ganado salvaje, que ha sido tal que, lejos de ganar, ahora son pobres en su oficio. Cuando los bucaneros van al bosque a cazar toros y vacas salvajes, suelen permanecer allí un año o dos, sin regresar a casa. Después de la cacería y repartido el botín, suelen navegar a Tortuga para abastecerse de armas, pólvora, balas y demás provisiones para la expedición. El resto de sus ganancias lo gastan prodigalmente, entregándose a toda clase de vicios y libertinaje, particularmente a la embriaguez, que practican sobre todo con brandy. Lo beben tan generosamente como los españoles beben agua. A veces compran juntos una pipa de vino, lo guardan en un extremo y no paran de beber hasta que se acaba. Así viven borrachos hasta quedarse sin dinero y satisfacen sus deseos con la misma libertad, para lo cual encuentran más mujeres de las que pueden usar, pues todos los taberneros y las prostitutas esperan a estos bucaneros lascivos. Igual que en Ámsterdam esperan la llegada de la flota de las Indias Orientales. Dichos bucaneros son muy crueles y tiránicos con sus sirvientes, de modo que éstos suelen preferir ser galeotes o serrar madera de Brasil en las fábricas de madera de Holanda antes que servir a amos tan bárbaros. El segundo tipo de bucaneros se dedica exclusivamente a la caza de jabalíes, salan la carne de estos y la venden así a los plantadores. Estos cazadores comparten las mismas costumbres viciosas y son tan dados a la depravación como los primeros, pero su forma de cazar difiere de la europea, pues estos bucaneros poseen lugares específicos destinados a la caza, donde residen durante 3 o 4 meses, y a veces un año entero. Dichos lugares se denominan Deza Boulan, y en ellos, acompañados únicamente por 5 o 6 amigos, mantienen una amistad constante durante todo ese tiempo. Los primeros bucaneros suelen acordar con los plantadores el suministro de carne durante todo el año a un precio determinado.
El pago se realiza a menudo con 2 o 3 quintales de tabaco en hoja, pero los plantadores, además, suelen proporcionarles un sirviente para que les ayude. A este sirviente le proveen de lo necesario para la caza, especialmente pólvora y munición. Los plantadores de esta zona tienen muy pocos esclavos por falta de ellos. Tanto ellos como sus sirvientes se ven obligados a realizar todo el trabajo pesado. Estos sirvientes suelen comprometerse con sus amos durante 3 años, pero sus amos, sin escrúpulos, a menudo trafican con sus cuerpos, como si fueran caballos en una feria, vendiéndolos a otros amos como si fueran negros. Incluso, para fomentar este comercio, algunas personas viajan expresamente a Francia y también a Inglaterra y otros países para reclutar jóvenes o muchachos, a quienes engañan y transportan, y una vez que los tienen en estas islas, los explotan como si fueran caballos, sometiéndolos a un trabajo mucho más duro que el que les imponen a los negros, sus esclavos. A estos últimos intentan conservarlos, pues son sus siervos perpetuos, pero a sus sirvientes blancos les da igual si viven o mueren, ya que no deben servirles más de 3 años. Estas miserables personas secuestradas suelen padecer una enfermedad que en esta región se denomina coma, pues consiste en la pérdida total de sus sentidos. Se cree que esta enfermedad se debe a su trato severo y al cambio de su clima natal, y como a menudo entre ellos hay personas de buena condición, con una educación delicada y una constitución débil, son más propensas a contraer esta enfermedad y otras propias de estos países, que aquellas con cuerpos más robustos y vidas más laboriosas. Además del trato severo en su alimentación, vestimenta y descanso, muchas veces los golpean con tanta crueldad que caen muertos bajo las manos de sus crueles amos. Esto lo he presenciado con gran pesar. De los muchos casos, solo les contaré la siguiente historia por sus circunstancias notables. Un terrateniente de estas islas maltrató con tal crueldad a uno de sus sirvientes que éste huyó. Tras permanecer varios días escondido en el bosque, finalmente fue capturado y llevado ante el malvado faraón. Apenas lo tuvo en su poder, ordenó que lo ataran a un árbol. Allí le propinó tantos latigazos en la espalda desnuda que le hizo sangrar profusamente. Luego, para aumentar el dolor de las heridas, lo ungió con jugo de limón mezclado con sal y pimienta. En esta miserable posición lo dejó atado al árbol durante 24 horas, transcurridas las cuales reanudó su castigo, azotándolo con la misma crueldad que antes, hasta que el desdichado exhaló su último aliento con estas palabras: Suplico al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que permita que el espíritu maligno te haga sufrir antes de tu muerte tantos tormentos como los que me has hecho sufrir a mí antes de la mía. Qué cosa más extraña, digna de asombro y admiración. Apenas habían transcurrido 3 o 4 días desde este horrible suceso, cuando el juez todopoderoso, que había oído los gritos del desdichado atormentado, permitió que el maligno se apoderara repentinamente de este homicida bárbaro e inhumano, de modo que aquellas manos crueles que habían castigado con la muerte a su inocente siervo se convirtieron en los verdugos de su propio cuerpo. Se golpeó y se desgarró la carne de una manera miserable, hasta perder la forma misma de un hombre, sin cesar de aullar y llorar, sin descanso ni de día ni de noche. Así continuó enloquecido hasta que murió. Podría enumerar muchos otros ejemplos de este tipo, pero como no pertenecen a nuestro discurso actual, los omito. Los plantadores de las islas del Caribe son aún peores y más crueles con sus sirvientes que los anteriores. En la isla de San Cristóbal vive un tal Betesa, bien conocido por los comerciantes holandeses, que ha matado a más de 100 de sus sirvientes a golpes y latigazos. Los ingleses hacen lo mismo con los suyos, y la más leve crueldad que ejercen hacia ellos es que, cuando han cumplido 6 años de servicio, estando obligados a trabajar para los ingleses durante 7,
Los tratan con tanta crueldad que los obligan a rogar a sus amos que los vendan a otros, aunque sea para comenzar otra servidumbre de 7 años, o al menos 3 o 4. Y he conocido a muchos que han servido así 15 o 20 años antes de poder obtener su libertad. Otra ley, muy rigurosa en ese país, es que si un hombre le debe a otro más de 25 chelines ingleses, si no puede pagarlo, corre el riesgo de ser vendido por 6 u 8 meses. Para no abrumar más con relatos de este tipo, ahora describiré las famosas acciones y hazañas de los piratas más grandes de mi época, durante mi estancia en esas tierras. Las relataré sin la menor pasión ni parcialidad, y le aseguro que no le daré historias basadas en rumores o habladurías, sino solo aquellas empresas de las que fui testigo presencial.